Las botellas. Opa, equipamiento. Muy buenas, gambiteros. Son las 8:20 de la mañana. Es el primer día de torneo. Nos hemos despertado como sobre las 7. La verdad es que yo he descansado bastante bien. Y bueno, os comento, estamos jugando el Campeonato Absoluto Gallego individual. Es el torneo más duro de toda Galicia. Un torneo durísimo con un montón de jugadores con mucho elo. Hay incluso maestros. Nosotros empezamos en la parte media-baja, más bien baja de la tabla, con nuestros humildes 1630 de elo. Y bueno, objetivos para el torneo: hacer mejor performance que el que hicimos el año pasado. Yo obtuve mi elo de 1720 o 1721, ya no recuerdo bien, en este mismo torneo el año pasado, en 2025, y ahora quiero mejorar la performance, es decir, hacer más de 1700. Objetivo 1750, estaría bastante contento, una cosa así, parecida. Objetivo de hoy, objetivo del día, primeras 2 rondas. Ya tenemos emparejamiento de mañana, por yo estar en el bloque de abajo. La organización me empareja con alguien de los de arriba. Digamos que la primera mitad de la clasificación siempre se cruza con la segunda mitad. Y me tocó un rival durísimo, casi 2100 de elo, podríamos decir que tiene, 2000 y pico y subiendo. Así que nada, lo normal en el primer día es intentar estabilizar, es decir, si tienes una primera ronda sencilla, intentar ganarla, y si eres el que te toca la ronda más fastidiada, el primero porque eres del bloque bajo, como yo, intentar asumir que vas a perder esa partida, intentar puntuar en la siguiente. Es decir, el objetivo de hoy, en definitiva, es puntuar. Si conseguimos algún puntito hoy, ya estamos perfectos. El día se plantea maravilloso, los pájaros cantan y ya hay ganas. Así que vamos allá, tenemos que pasar a recoger a nuestros compañeros de club. Conduzco yo, así que bueno, toca hacer de chofer. Una cosa que no he dicho: el torneo son 4 días, 2 rondas por día. Es decir, que vamos a tener un ritmo intenso. Así que bueno, aunque hoy no salga del todo bien, tampoco pasa nada, quedan otros 3 días. Así que bueno, eso, con ganas. Medarde es el amo de Galicia. O sea, en todos los torneos aparece 300 puntos por encima del segundo, menos en este. La primera partida fue una siciliana. Jugamos peón de rey, y conducía yo las piezas blancas, y bueno, jugué mi gambito morra, pero me traspuso una alapín. Me jugó este caballo F6, donde me va a jugar como si hubiese jugado yo C3 en otro orden, que es básicamente una siciliana alapín, donde él nunca va a comer el peón, y bueno, pues es una cosa como más posicional, donde no me aceptan el peón y yo tengo que jugar otra cosa que no es el gambito. Pero bueno, salí bien de la apertura, tuve 10 minutos de más durante muchísimos movimientos, buena posición, muy cómodo, estaba dándome paseos por ahí por la sala, súper chill. Y claro, entonces hay un momento en la partida donde tengo una idea, y es jugar alfil E3 para comerme el peón de pieza, pero me estaba dando la sensación de que si hacía alfil E3 a lo mejor me podían hacer algún tipo de D por C sacrificando la dama, porque luego tiene C por B2, y me daba mucho miedo que me quedase las torres desconectadas por culpa del caballo de B1. Entonces decidí hacer un caballo A3, que además es súper molesto porque toca en B5, entonces me parecía que era como una idea como que le iba a descolgar un poco. Estuvo pensando otro rato, yo seguía por encima del reloj, muy cómodo, y me acabó haciendo A6 porque así se quita de los problemas en B5, y bueno, yo seguí jugando, ya había desarrollado el caballo, entonces ahora hice el alfil E3. Y bueno, la cosa es que voy a comer en el centro de pieza. Entonces, al comer de pieza ya no me aíslo el peón, porque lo que él está diciendo es: siempre que me comas, te quedas tú con el peón aislado, y si no, yo luego más tarde te voy a comer a ti en C3 y no tienes compensación por el peón. Te cambio damas o lo que sea.
pero yo lo que conseguí es comer en el centro de pieza y por ende me quedé yo con mejor estructura, me quedé con una mayoría en el flanco de dama, con un 3 para 2, lo cual ya me parecía más que suficiente en la situación en la que estaba. Cambiamos un par de piezas más. Hay un momento en el que juego caballo C4 porque no me gusta que mi caballo se quede ahí mucho más tiempo, porque se va a quedar feo, entonces no me gusta tener que hacer caballo C4, quiero hacer funcionar alfil C2, pero alfil C2 no funciona. Seguramente tenía que doblar torres en vez de intentar esos planes de maniobras, y así me evito hacer caballo C4 y cambiar piezas, y juego por la columna. En vez de intentar hacer alfil C2 o caballo C4, tengo que ser un poco más flexible ahí. Pero bueno, al final, como estaba yo ofuscado con esas ideas, pues dije yo, mira, pues hago caballo C4 y cambio piezas y estoy en una posición buena. Y luego quería comer de alfil, pero me parecía que la mejor jugada era comer de dama y dije, voy a estar en un final contra alguien que me saca muchísimos puntos de elo, voy a estar un poquito mejor siempre, con esta mayoría y con esta mayoría y con estas cosas todas, que te conseguí la posición gracias a estar jugando con la iniciativa todo el rato. Así que ahora cambiamos piezas, cambiamos damas y me quedo en un final que estoy un poquito mejor. Ahora yo en este final tengo que intentar empujar mi mayoría en el 3 para 2 y que no me dé problemas su mayoría. Entonces eso es lo que hago. Creo que en algún momento juego un F3 evitando su E4, porque me molestaba hasta cierto punto. Y bueno, acierto con el rey, y hay un momento en el que yo juego rey F2 y ofrezco tablas, porque me parece que la posición es un muermón, básicamente. Tengo dos alfiles, él tiene también los dos alfiles, yo tengo la mayoría pequeña, creo que estoy en buena posición, además con ventaja de tiempo como para ofrecer tablas, aunque él tenga más de lo que yo. Porque la otra opción es jugar un final en el que va a jugar a ver si me lío yo, pero realmente no hay nada que hacer. Y entonces yo estaba muy contento, dije, bueno, tengo casi seguro las tablas, jugamos ahí, avanzamos un poquito, pin que pam. Claro, llega un punto en el que digo, bueno, puedo poner todos los peones en negras en el flanco de dama, que seguramente sería lo que tengo que hacer, pero claro, presi. Entonces, claro, yo tengo que poner todos los peones en negras porque tenemos los alfiles de... Después de cambiar alfiles, porque yo hago alfil jaque, cambio en 7, ¿no? Y me quedo con un alfil de blancas contra alfil de blancas. Alfiles de mismo color, tengo que poner los peones en negras. Pero claro, yo quería avanzar en el flanco de dama, porque si juego algo como A3 y luego juego B4 y me quedo quieto y dejo todos los peones en negras, él solo va a empujar su mayoría en el otro flanco y a mí me molestaba que solo jugase él, teniendo yo la mayoría, entonces acabo jugando A4. Después de jugar A4, claro, yo estoy poniendo un peón en blancas a cambio de poder intentar empujar la mayoría. Pero claro, ahora voy a tener que estar pendiente de ese peón todo el rato. Yo infravaloré los problemas que me iba a dar este peón de A4, porque pensaba que no me iba a poder atacar tan fácilmente. Pero sí que es cierto que soporto mucha presión todo el rato. Y al final me está presionando el peón de A4 continuamente. Y se da una situación donde me juega alfil C2 y me da un tiempo jugando el F5, un F5 súper extraño, que pone en la misma diagonal blanca, la que va de H7, F5, que pasa por C2, por D3, toda esta diagonal, pone dos peones en blancas. Entonces a mí me da una cosa en la cabeza de decir, bueno, él está haciendo lo mismo que hice yo antes. Y a mí me parecía que ahí tenía alguna línea de tablas, y quería muy fuerte poner mi alfil en D3, muy fuerte. Pero no acaba de gustarme la idea de que a lo mejor no me valía la pena ni siquiera comerme dos peones a cambio de darle el otro que empezase a correr. Porque es cierto que el peón de A, si dejo que se coma el mío, empieza a correr mucho el suyo. Entonces al final lo que hice básicamente fue primero tocarle el alfil con el rey para que él haga alfil B3 y después ya hice alfil D3. Entonces como que gané un tiempo, porque total rey D2 le iba a hacer igual, alfil D3 le iba a hacer igual, pero él en vez de comer directo en A4 hizo alfil B3 primero, porque le amenacé con el rey. El problema es que esa no es la idea. La idea es que yo después de rey D2 y alfil B3, su alfil, si os fijáis, no tiene casillas. Y la cosa es que yo ahí debería primero comer en A para que no me coman el peón de B gratis, porque yo quiero empujar C4. Entonces hago B por A, y entonces ahí yo tengo que hacer C4 y con C4 su alfil no tiene casillas, voy a hostigarlo con el rey todo el rato y mi maniobra es rey C3, rey D2 y el alfil de ahí no sale. Puedes intentar en algún momento hacer un E4 para cuando hagas alfil de 1 y yo haga rey de 2, intentar hacer E por F3, y parece que no me puedo comer el alfil porque estás coronando, pero entonces ya me estás empezando a dar peones a cambio de liberar el alfil, es como que ya estás dando concesiones, yo siempre tengo el DC para correr. Entonces esa era la idea de tablas. Una idea que yo, después de pensar rato y demás, se me escapó. Y claro, en vez de hacer C4 en esa posición, que es lo que debería haber hecho, hice mi alfil de 3, él volvió con su alfil ya todo feliz, porque
maravilloso, tenía el alfil atrapado y ya no lo tiene. Y luego yo ya hice la horrible, catastrófica, que es C4 ahora, porque yo pensaba que después de A por B5, que sucedió perdón, A por B4, que sucedió en la partida, yo iba a poder tener rey C2, rey B3 y rey por B4 siempre. No sé qué estaba pensando en mi cabeza, él llega antes a defender el peón, o sea que simplemente me quedo con peón de menos y sin juego. Vale, vale. Entonces, nada, ahí ya pierdo catastróficamente la partida, una partida en la que tenía unas tablas contra una persona pues con bastante elo, que me iba a dejar en buena situación para el resto del torneo. Entonces estoy contento por la partida porque jugué muy tranquilo, jugué con muy buen nivel. Realmente parecía que el que tenía 2000 de elo era yo, porque yo estaba súper tranquilo, jugando con 10 minutos de más, una posición buena con blancas, que como mucho son negras para el rival, que como mucho son tablas para las negras, perdón, se me lengua la traba. Nada, así que muy contento. Pero bueno, me escapó al final, como siempre, no sirve de nada jugar bien si después el resultado no acompaña. Así que hay que intentar seguir finos hasta el último movimiento en la siguiente. Ahora lo malo es que me crucen con una persona sin elo, por yo estar en media tabla, es la mecánica habitual. Pierdo la primera partida contra un jugador muy fuerte y la segunda partida me toca contra alguien sin elo. Entonces va a ser un poco intrascendente seguramente la segunda ronda. Siempre me desanima un poco perder estas partidas porque si empiezo a puntuar pronto voy a tener rivales más difíciles y eso me motiva más. Aunque me desmotive un poco, estoy contento porque sé que estoy jugando bien. Así que nada, ahora tenemos que jugar la de la tarde. El objetivo debe ir a puntuar, así que vamos a hacer nuestro puntito, a ver si podemos en la segunda ronda y a ver cómo continúa la cosa. Triste, pero contento. Cosas que pasan. Podía haber hecho unas tablas contra un 2000 y pico tranquilamente, pero bueno, todavía queda mejorar un poquito, así que nada, a ver cómo sigue. Bueno, estoy grabando esto, ya he llegado a casa. Estoy haciendo un poco el seguimiento del blog como muy light. No me lo estoy tomando como muy intenso. A lo mejor cuando ya tengamos unas rondas más en adelante puede ser. Pero bueno, lo importante es que de momento el objetivo de ir a puntuar y se ha conseguido. En la segunda partida he conseguido una victoria relativamente rápida. Jugaba yo con negras contra una jugadora bastante mayor, sin elo. La partida pues fue un tanto intrascendente. Jugué mi primera India de rey en clásicas. Dudé en cierto momento cuando hago caballo de BD7, lo único, en si debía jugar E5 directa, porque hay D por E5, D por E5, caballo por E5, a lo mejor ahí yo puedo tener caballo por E4, pero me da mucha cosa entrar en caballo por F7 tocándome la dama y yo caballo por F2 tocando la suya y luego caballo por dama y caballo por dama y esa línea me parecía un lío tremendo, innecesario, jugando contra alguien contra el que seguramente yo sea muy superior. Así que fui sensato y decidí jugar un movimiento de desarrollo, caballo BD7, me parecía muy natural para empujar E5 más tarde ya, mejor preparado, donde no hay todos estos líos. Y bueno, me jugó un E4 muy rápido en este sistema Collie que ya planteó, que yo de hecho es un sistema que utilicé mucho al principio cuando empecé a jugar online, o sea que conozco bastante bien. Habitualmente jugar B6, el fil B7 está muy bien contra estos sistemas, pero ya que estaba comprometido a jugar una India de Rey, acabé decantándome por jugar C5 o E5, que son las rupturas típicas, y desarrollar de esa manera, conforme a esa ruptura. No tiene mucha ciencia la partida, simplemente rompí en el centro, me avanzó, me hizo D5, entonces ya me dio la casilla de C5 para el caballo, así que preparé, hice A5, caballo C5, y ahí ya se dejó un peón central, y después de que se dejó el peón central, fue toda una catástrofe, porque me hizo dama D3, alfil F5, y ahí una pequeña descubierta bonita, después de que me haga torre E1, caballo por F2 en medio del enroque, es un ataque doble sobre la dama. Lo mejor que puedes hacer seguramente mover la dama y yo simplemente voy a volver con el caballo y me he llevado otro peón. Eh, Así que, sin más, me comió el caballo con el rey, lo cual es mal movimiento porque simplemente se deja la dama. No sé si ya tienes muy buenas opciones cuando ya te hago caballo por F2, pero el caso es que jugué al toque desde ahí. Estaréis viendo los movimientos pasar más o menos rápido.
acabé llevándome todas las piezas de mate y terminé la partida con la hora y media con la que empecé en el reloj. No pensé en toda la partida prácticamente, o sea, una partida muy de transición, pero bueno, conseguimos este punto, tenemos 1 de 2 al acabar el primer día y, y bueno, lo importante viene ahora. La siguiente es la tercera ronda. Sella, mi rival, es un 1800 largo, es decir, es un jugador muy fuerte, pero no tanto como el de la primera ronda. Y teniendo en cuenta que la primera ronda prácticamente podía haber conseguido las tablas tranquilamente, pues voy bastante tranquilo, voy a jugar mi ajedrez. Hoy voy a intentar descansar bien. Las sensaciones son de, bueno, podía haber puntuado mejor en la primera partida y haber hecho tablas, pero no creo que vaya a ser algo que me lastre en el torneo. Si ahora empiezo a hacer buenas rondas, si hago una buena partida mañana, incluso aunque tropiece mañana otra vez, si hago un buen tercer y cuarto día, va a ser un buen torneo igual. O sea que yo voy a intentar jugar mi ajedrez, seguir como lo he hecho hasta ahora en estas partidas clásicas de estos días anteriores, de entrenamiento y demás, y de liga. Eh, y supongo que con el nivel con el que voy a hacer buena partida y esperemos puntuar mañana ya en tercera ronda. Juego yo con blancas, no sé lo que me van a jugar, me han comentado los compañeros del club, del equipo, que posiblemente sea una escandinava, pero desconozco, así que veremos qué nos plantean. Así que nada, ese es un poco el resumen. Comienzo estable, un puntito de 2, hay que descansar, el torneo es largo, son 8 rondas, 4 días, mañana es el segundo, así que nada, bien.